Tú no eres nadie aquí, dijo el director médico con una voz áspera, cargada de desprecio. Lárgate del hospital. Dolores dio un paso atrás. Un silencio sepulcral cayó en el pasillo. Las enfermeras, el personal auxiliar, incluso los pacientes se quedaron inmóviles, como si contuvieran la respiración. El director médico estaba frente a ella, rojo de ira, con los puños apretados. Un segundo antes, había hecho algo que nunca antes se había permitido, la había abofeteado. Aún sentía el ardor en la mejilla, pero la humillación dolía más que el golpe. ¿Por qué?, murmuró, con la voz temblorosa. Él sonrió con crueldad. Porque te crees con demasiados derechos, escupió, tú solo eres una conserje. Tu trabajo es limpiar los pisos. No darme órdenes a mí. No necesitaba escuchar su versión. Ya lo tenía decidido. Seguridad. Sáquenla de aquí. Los dos guardias de seguridad que estaban en la entrada dudaron. Uno de ellos dio un paso hacia Dolores, con evidente incomodidad. Señora Hernández. Pero ella no se movió. No pensaba irse en silencio. Dolores había entregado 20 años de su vida a ese hospital. Había llegado siendo joven, cuando su hijo apenas empezaba la escuela. Trabajó día y noche. No era doctora ni enfermera, solo una conserje. Pero los pacientes la conocían bien. Usted es como un ángel, solían decirle los ancianos. Nunca se negó a ayudar, aunque no fuera su obligación. Cubría a las enfermeras cuando no se daban abasto y mantenía todo impecable. En 20 años, nadie había dicho una sola mala palabra sobre ella. Nadie, excepto el director médico. Ese hombre era autoritario y cruel. Se creía el único dueño del hospital. El personal le tenía miedo, pero guardaban silencio, porque sabían que si se enfrentaban a él, perderían el trabajo. ¿Y quién quería pasar por entrevistas humillantes y empezar de cero en otro hospital? Pero Dolores ya no podía seguir callando. No después de lo que había presenciado esa mañana. Fue en el área de medicina interna. Una ronda más. Dolores cambiaba las sábanas cuando oyó gritos que venían de la sala de médicos. La voz era de una enfermera joven. Llevaba poco tiempo allí. Aún no sabía que en ese hospital no se discutía con los superiores. No puedo, decía Carmen, asustada. El paciente tiene complicaciones graves. Necesita más exámenes. No es mi problema, rugió el director, la familia no tiene dinero para medicina privada. Entonces no habrá exámenes. Dolores se detuvo junto a la puerta. Sabía de quién hablaban. Un anciano que llevaba una semana internado. Solo. Sin familia. Sin dinero. El director médico había decidido que no valía la pena gastar recursos en él. Carmen intentó seguir discutiendo. Si no le hacemos los estudios, puede morir. Él entrecerró los ojos con desprecio. Entonces que muera. Cada día mueren pacientes aquí. Dolores sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Cómo podía alguien hablar así? ¿Cómo decidir tan fríamente quién merece vivir y quién no? No pudo contenerse. Abrió la puerta de golpe y entró. Usted no tiene derecho a decir eso, su voz era firme. El director médico giró lentamente. ¿Y tú quién te crees? Usted es médico, respondió Dolores, dando un paso adelante. Su deber es sanar, no hacer cuentas. No le corresponde decidir quién merece recibir atención y quién no. Carmen la miraba con los ojos muy abiertos. El director se puso de pie lentamente. Aquí quien decide quién vive o muere soy yo, dijo con frialdad. Y tú solo eres una conserje que habla demasiado. Avanzó hacia ella. Antes de que pudiera apartarse, le dio una bofetada. No solo la despidieron. La expulsaron como si fuera una alumna rebelde. Los guardias la escoltaron hasta la puerta, pero ni siquiera ellos pudieron mirarla a los ojos. Lo siento, señora Hernández, murmuró uno. Dolores no respondió. Salió en silencio. En la entrada estaban las enfermeras, los camilleros, el personal auxiliar. Nadie dijo nada. Pero en sus miradas se notaba el dolor. Todos sabían que ella tenía razón. Pero ninguno se atrevió a defenderla. El aire estaba cargado de un silencio pesado. Ella se fue, pero sabía que eso no era el final. Esa noche, el teléfono sonó en medio de la oscuridad. Dolores se despertó, frunció el ceño.
número desconocido. Respondió. ¿Señora Hernández? Era una voz masculina, grave, segura. Sí, dijo ella con cautela. Espéreme mañana en el hospital. Necesito hablar con usted. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién es usted? Una breve pausa. Lo sabrá. Clic, solo el tono. Dolores no pudo volver a dormir. Mañana. ¿Qué pasará mañana? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué tenía la sensación de que esto apenas comenzaba? La noche fue larga y angustiante. Apenas logró cerrar los ojos. Daba vueltas en la cama, se levantaba, tomaba agua. Pero el mensaje no salía de su cabeza: espéreme mañana en el hospital. ¿Quién era él? ¿Por qué ella? ¿Y por qué justo en el hospital que acababan de echarla? Cuando empezó a amanecer, Dolores se levantó, encendió la luz y fue a la cocina. Necesitaba un café para calmarse. Pero ni el calor del café logró quitarle la tensión del cuerpo. No tenía idea de qué le esperaba ese día, pero tenía claro algo: no dejaría que la trataran como basura. Iba a entender qué pasaba, y luego decidiría qué hacer. Para cuando llegó al hospital, la ciudad ya se había despertado. El viento arrastraba hojas otoñales por la acera. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia nocturna. El edificio del hospital se veía igual que siempre, pero ahora se sentía ajeno. Se detuvo frente a la entrada. Miró alrededor. Unas enfermeras fumaban antes de entrar a su turno. Al verla, se quedaron en silencio. Algunas desviaron la mirada. Otras contuvieron el aliento. Dolores no dijo nada. Solo dio un paso al frente y entró al vestíbulo. Algo andaba mal en admisión. Normalmente a esa hora había movimiento. Paramédicos escribiendo reportes. Doctores revisando procedimientos. Pero ese día, el ambiente era tenso. Las conserjes murmuraban en un rincón. Las enfermeras pasaban rápido, evitando contacto visual. Algunos miraban con nerviosismo hacia la oficina del director médico. Dolores comprendió: el doctor Méndez ya estaba ahí. Pero algo, claramente, había cambiado. ¿Señora Hernández? Se giró. Frente a ella, un hombre alto, con un abrigo caro y mirada fría, firme. No lo conocía. ¿Fue usted quien me llamó anoche? Él asintió. Sígame. Dolores apretó los puños, pero lo siguió. Él abrió la puerta del despacho y le hizo una seña para que entrara. Dolores dio un paso, y se quedó inmóvil. Detrás del escritorio estaba el director médico. Pálido. Tenso. Tratando de mantener la compostura, pero sin éxito. Ella miró al hombre que la había llevado allí. Explíquese, doctor Méndez, dijo él con voz gélida. Dolores sintió un escalofrío. El doctor Méndez, su jefe. ¿Y este hombre? Era el dueño del hospital. El director carraspeó, nervioso. Fue un malentendido. El otro entrecerró los ojos. ¿Un malentendido? Volteó hacia Dolores. ¿Es esta la trabajadora de limpieza que usted humilló delante de todo el personal? Dolores sintió como su cuerpo se tensaba. El director se encogió en su silla. No es lo que usted piensa, intentó explicar, pero la voz le temblaba. Ah, no, el dueño bajó lentamente las manos sobre el escritorio. Entonces, explíqueme qué fue. Dolores no dijo nada. No esperaba ese giro. Todo estaba por cambiar. El director se frotó la frente, nervioso. Es un conflicto interno, nada grave. ¿Nada grave? El dueño soltó una sonrisa sarcástica. Entonces, ¿por qué recibí ayer una carta de denuncia? Dolores contuvo el aliento. ¿Alguien se había atrevido a denunciar? El director se puso rojo. Eso es mentira. Es. Permítame refrescarle la memoria. El dueño sacó un papel de su carpeta y lo leyó en voz alta. El director médico descuida sistemáticamente sus funciones, niega atención médica a pacientes por su situación socioeconómica, humilla al personal y ha recurrido a la violencia física. Dolores se tapó la boca con la mano. Todos sabían que el director hacía lo que quería, pero nadie había hablado. Hasta ahora. El director trató de justificarse. Pero era inútil. ¿Sabe cuántos años llevo dirigiendo este hospital?, dijo entre dientes.
Justamente por eso ya es hora de que se vaya, respondió el dueño, tranquilo. El director palideció. ¿Me está despidiendo? Más bien lo estoy echando. El dueño se puso de pie. Su lugar será ocupado por alguien que realmente se preocupe por los pacientes. El director se levantó bruscamente, empujando la silla. ¿Y quién sería ese alguien? El hombre volvió la mirada hacia Dolores. Creo que la señora Hernández. Un silencio total invadió la sala. Dolores miró de uno a otro. ¿Perdón? El dueño la miraba con serenidad. Tiene experiencia, el respeto del personal y lo más importante, tiene principios. Pero ella negó con la cabeza. Yo solo soy una conserje. Lo fue. Ahora será jefa de departamento. Dolores no sabía qué decir. El director ya no estaba pálido. Estaba furioso. Esto es ridículo. Ella no es doctora. No es nadie. El dueño lo miró con frialdad. Y ahora, retírese. El director apretó los puños, pero no dijo nada. Había perdido. Y lo sabía. Cuando salió, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Dolores aún no lo creía. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó al fin. El dueño sonrió. ¿No me recuerda, señora Hernández? Ella lo miró con más atención. Y su corazón se detuvo. Usted. Él asintió. Ella lo recordó. Lo había cuidado cuando su madre estaba en terapia intensiva. Y ahora, era él quien la estaba defendiendo. Ahora me toca a mí protegerla a usted, dijo. Y por primera vez en años, Dolores volvió a creer en la justicia. Dolores aún no podía asimilarlo. Aquel niño al que había cuidado hace tantos años, ese pequeño que la miraba con ojos tristes y llenos de miedo junto a la cama de su madre. Ahora era su salvación. ¿Pero podía aceptar algo así tan fácilmente? Lo miró fijamente. ¿De verdad cree que seré capaz? El dueño del hospital sonrió con tranquilidad, como si ya conociera la respuesta. No tengo dudas. Usted puede con esto. Pero la mente de Dolores era un torbellino de preguntas. ¿Por qué ella? ¿Por qué no algún médico? ¿Por qué este hombre, el dueño del hospital, la había elegido a ella, una simple trabajadora de limpieza? Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Él asintió. Claro, pero le aconsejo no tardar demasiado. No le preguntó a qué se refería. Ya lo sabía. El doctor Méndez no pensaba irse sin causar problemas. El pasillo estaba revuelto. Ya no se controlaba. Todos ustedes son unos traidores. Gritaba, al borde de la histeria. Las enfermeras se apartaban, evitando que las tocara. A los médicos los detenía por el brazo, exigiendo su apoyo. Nadie le respondía. 20 años dirigiendo este lugar. Gritaba con la cara encendida. ¿De verdad creen que podrán manejarlo sin mí? Un guardia se acercó con evidente incomodidad. Señor Moreno dijo que debe abandonar el hospital. ¿Señor Moreno?, repitió el director con burla. ¿Creen que le tengo miedo? Pero Dolores vio el miedo en sus ojos. El miedo de quien lo ha perdido todo. Y junto con el miedo, rabia. Giró hacia ella. ¿Tú hiciste esto? Ella no se inmutó. Lo miró con calma. Yo solo dije la verdad. Él soltó un bufido furioso. ¿La verdad? ¿Y a quién le importa la verdad? Dolores no respondió. Se dio la vuelta y se alejó, porque él ya no tenía poder. Y cuando salió al pasillo, algo había cambiado. El personal la miraba distinto. No solo con compasión. Con respeto. Alguien le hizo un gesto con la cabeza. Otro bajó la mirada, como pidiendo disculpas por no haber hablado antes. Sintió un suave toque en el codo. Se giró. Era Carmen, la enfermera que había intentado defender al paciente. La misma por la que todo había comenzado. Estaba temblando, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Perdón por no decir nada ese día, dijo en voz baja. Dolores negó con la cabeza. Ahora sabes cómo deben ser las cosas. Carmen suspiró. Si usted se queda, con usted nos sentiremos seguras. Dolores guardó silencio. Sentía el peso de esa responsabilidad. Si se iba, todo podía volver a ser como antes.
Pero si se quedaba, no estaba segura de estar lista. Y no quedaba mucho tiempo para pensarlo. Pasó todo el día meditando. Por la noche, oyó una voz detrás de ella. Cuesta decidir, ¿verdad? Se giró. Era el dueño del hospital. Estaba junto a la ventana, mirando la ciudad que oscurecía. No quiero cometer un error, confesó Dolores. Él sonrió con ironía. Ya cometió uno, señora Hernández. Ella se tensó. ¿Qué quiere decir? Él la miró a los ojos. Ya tomó una decisión. Solo le da miedo decirla en voz alta. Dolores bajó los hombros. Sabía que tenía razón. En el fondo, ya había decidido quedarse. Solo que le costaba creer que su vida había cambiado de forma tan radical. Lo miró una vez más. ¿Por qué me eligió a mí? Él volvió a sonreír. Ya se lo dije, usted me salvó una vez. Ahora me toca a mí. Dolores asintió. Y por primera vez en muchos años, sintió que no estaba sola. El hospital cambió. El director se fue. Sorprendentemente, sin demasiadas escenas. Murmuró algo sobre cómo se arrepentirían, sobre cómo todo se vendría abajo sin él. Pero nadie le prestó atención. Cuando se cerró la puerta tras él, el ambiente pareció respirar. Nadie lloró. Nadie lo extrañó. Los médicos y enfermeras se miraban entre sí, como si de pronto se sintieran libres. ¿De verdad se fue? ¿Así nada más? ¿Podremos por fin trabajar en paz? Dolores estaba junto a la ventana, escuchando. Aún le costaba creerlo. Pero sabía una cosa, había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, llegó temprano. Las enfermeras, conserjes, incluso los internos, ya la esperaban en el pasillo. Algunos la miraban con cautela, preguntándose si podrían trabajar bien ahora. Otros con esperanza, sabiendo que algo cambiaría. Dolores respiró hondo. No estaba acostumbrada a liderar. Pero ahora no podía fallarles. Buenos días, dijo con voz firme. Todos se callaron. Hoy empezamos de nuevo. Hubo murmullos. Dolores levantó una mano, pidiendo silencio. Eso significa que todos los pacientes recibirán la atención que necesitan. Nadie volverá a decir que alguien no merece ser tratado. Un médico de terapia intensiva miró a su compañero. Ambos asintieron. ¿Y el dinero?, preguntó alguien, con cautela. Una nueva voz respondió. De eso se encargará la administración. Todos se giraron. El dueño del hospital estaba en la puerta del despacho. A partir de ahora, se revisarán todos los gastos médicos. Y ustedes ya no tendrán que pelear por lo que las personas deberían recibir por derecho. El silencio llenó el pasillo. Y luego, alguien aplaudió. Tímidamente. Luego otro. Y otro más. Dolores se quedó quieta, sintiendo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a los aplausos. Pero entendió que no era solo su victoria. Era la de todos. Ese día, al anochecer, por fin pudo relajarse. Estaba en su nueva oficina, organizando papeles, cuando tocaron la puerta. Adelante. Era Carmen. ¿Puedo pasar? Dolores sonrió. Claro. ¿Qué pasa? La joven jugaba con la manga de su bata. Solo quería darle las gracias. Dolores arqueó una ceja. ¿Por qué? Carmen la miró directo a los ojos. Por no tener miedo. Y por darnos la oportunidad de trabajar con dignidad. Dolores le sonrió con calidez. No estuve sola en esto. Lo logramos juntas. Carmen asintió, respiró hondo y se fue. Dolores la miró alejarse, y por primera vez en muchos años, sintió que su trabajo había valido la pena. El hospital había cambiado. Tal vez no del todo, pero el cambio había comenzado. El personal ya no tenía miedo de decir la verdad. Los pacientes se sentían cuidados, no ignorados. Y Dolores. Dolores ya no era solo una conserje. Ahora era alguien a quien los demás seguían. Alguien que no se traicionó a sí misma. Alguien que no se quedó callada cuando más importaba. Y ahora sabía que todo había valido la pena. A veces, una sola palabra puede cambiarlo todo. A veces, una sola decisión puede romper el sistema y devolver la justicia.
¿Alguna vez has enfrentado una injusticia en el trabajo? ¿Qué hiciste al respecto? Cuéntanos tu historia en los comentarios y suscríbete para no